Pues nos acompaña Rodrigo González, gerente general del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Comentábamos extra micrófonos que el Banco de la Vivienda sube como la espuma, la banca pública también, se ha intensificado el mercado de la construcción. Mostrémosle al país las cifras de lo que se está haciendo en una verdadera revolución en lo que tiene que ver a construcción de viviendas y que al parecer le genera urticaria a quienes en su momento dominaban el pastel y hacían lo que les daba, como diría ese expresidente, su regalada gana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, nosotros podemos ver un crecimiento sostenido de la participación de la construcción en el Producto Interno Bruto, lo cual es una buena noticia en sí. Hay una importante participación, particularmente durante los últimos años, que ha sido significativo y que muestra el dinamismo que tiene el sector de la construcción en general, no solamente aquello que estamos haciendo nosotros en la banca pública, la construcción de programas habitacionales, la inversión en infraestructura, sino esa gran inversión, importantísima inversión que ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha permitido un gran crecimiento de la construcción. Este es un elemento importante. La contribución del sector de la construcción en el PIB por industria, pues muestra efectivamente también un porcentaje importante, es el que más contribuye el sector de la construcción. La variación porcentual entre el año pasado y alcanza el 9,26%, y esto se debe sin lugar a dudas a la gran inversión que ha realizado en el sector de la vivienda el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros como Banco de la Vivienda estamos construyendo cerca de 30.000. 29.840, 127 proyectos habitacionales con un precio total de $758 millones, lo cual es algo que jamás se había visto. Correcto. En los 50 años de existencia del Banco de la Vivienda, en los 2 últimos años, la inversión que se ha realizado en el sector de la construcción supera lo que 48 años antes había hecho el Banco de la Vivienda. Una digresión aquí. Los señores de la banca privada se prestaron para el jueguito de decir que lo que se estaba creando era una burbuja financiera, una burbuja habitacional, que no se le podía dar a los ecuatorianos de su propio dinero, no se les podía garantizar el 100% para comprar una vivienda. ¿Cómo entender que ellos pretendan manejar la plata de nosotros, de los afiliados al IES? Es decir, no están manejando ni siquiera su dinero, que tan mal lo hicieron en el momento de la quiebra bancaria, y ahora nos quieren dictar normas para manejar nuestra propia plata. Bueno, esto es evidentemente un equívoco. Nosotros vemos en los últimos años, desde el año 2006 hasta agosto del 2011, hay una decreciente inversión. El número de créditos, no solamente el número de créditos, sino también en colocaciones que han realizado las instituciones financieras de los recursos que ellos han venido aportando y que ha venido decreciendo sistemáticamente. Porque el BIES ha ocupado ese mercado. Frente a eso, el BIES entra y efectivamente ocupa un importante sitio, haciendo inversiones por más allá de $600 millones. Mostrémosle al país cuál es el número de créditos que existe, cómo ha aumentado los créditos del BIES y cómo ha decrecido la participación en el mercado de la banca privada. Bien, aquí nosotros tenemos un cuadro que se muestra pues la participación de los bancos privados en las colocaciones de recursos hipotecarios, de crédito hipotecario. Como podemos observar, hay una tendencia decreciente y una tendencia creciente del instituto. Para que la gente tenga una idea, ¿cuál es el promedio, cuál es la tasa que se cobra por parte del BIES, por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en relación a la que cobra la banca comercial? La banca comercial cobra... ¿Como promedio? Como promedio está por encima del 11%. Por encima del 11%.
el Banco del IES tiene una tasa del 7,99% y nosotros como Banco de la Vivienda para los constructores entregamos recursos al 6,8%. Al 6, es decir, entre el uno y el otro hay casi 5 puntos de diferencia. Bueno, nosotros lo que hacemos es colocar los recursos en la oferta habitacional y la banca privada y el BIES colocan recursos para los créditos hipotecarios a las familias. Lo que quiere decir es que efectivamente la banca pública en su conjunto está haciendo una importante apoyo al crecimiento, no solamente de la oferta, sino también de la demanda habitacional. Con una diferencia sustancial. En el BIES, con el IES, con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, se puede financiar hasta el 100% de la vivienda, porque la casa queda como garantía más los fondos que tiene el asegurado. Así es. Mientras que en el banco, en el mejor de los casos, creo que se le presta el 60 o el 70%, hasta el 70%, ¿no? Hay bancos en el mejor de los casos que le prestan hasta el 70%, pero aquellos que son sujetos de crédito, y como habíamos visto en estos cuadros, esto va decreciendo, y la velocidad con la que decrece el volumen del crédito y el número de inversiones, de operaciones, muestra que efectivamente la tendencia es a crecer el promedio. Esto quiere decir que los bancos están prestando por sobre el $40,000 por número de crédito, mientras que la banca pública está haciéndolo particularmente para los segmentos más pobres de la población. El Banco de la Vivienda tiene más de 15,000 viviendas en construcción para los segmentos más pobres, los segmentos de los quintiles que tienen menos ingresos, y también para los sectores medios que necesitan y que requieren un apoyo. El Banco de la Vivienda, por un lado, crea una oferta habitacional, el BIES compra a través de sus afiliados las viviendas que nosotros estamos generando, y por otro lado también el sistema de finanzas populares, la banca pública como COFIEC, también está dando recursos para comprar vivienda para nuestros... ¿Existe alguna estadística que muestre qué porción del mercado representaba en la economía de la banca privada el tema de la construcción? ¿10%, 12%? ¿Cuánto es en ese negocio que tienen ellos? Bueno, ellos tenían un negocio particularmente casi monopólico. La banca pública ha estado entrando recientemente en los últimos años, pero anteriormente el crédito lo daba fundamentalmente las entidades financieras privadas y para los segmentos altos de la población. Para los segmentos bajos y medios de la población nunca hubo crédito. No existió crédito hasta que el gobierno actual decidió invertir fuertemente recursos para orientar esos créditos hacia los segmentos más pobres de la población. Ahí se hizo una importante inversión. El presidente Correa repatrió recursos por $600 millones para invertir en el sector de la construcción, precisamente para contrarrestar la crisis que existía y destinarlos a los segmentos de menos ingresos en el país. Esto sin contar con los bonos que se han entregado también en infinidad de viviendas, ¿no? Para nada, o sea, esto es totalmente aparte. Esta es otra cuenta. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha colocado más de $700 millones en viviendas, particularmente en el sector rural, donde han estado rezagados por años, por decenas de años, la acción pública. Y lo ha hecho con mucho éxito y ha generado más de 200,000 soluciones habitacionales. En toda la historia de la Junta Nacional de la Vivienda, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, hasta ahora, hasta el gobierno actual, se generaron soluciones habitacionales que llamaban soluciones habitacionales, poner una puerta, una ventana, en fin, por alrededor de 80,000 soluciones. Y solamente el Midubi ha generado más de 200,000 viviendas en el sector rural. Ahí está la prueba de la gran acción que ha realizado la banca pública y el gobierno nacional en lo que tiene que ver con la oferta habitacional para los ecuatorianos. Buenas noticias para el pueblo, malas para quienes generan supuestamente la riqueza en este país. Rodrigo González, gerente general del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Es importante que recordemos estas cifras. Mientras ellos cobran el 11% de promedio, el BIES, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, llega al 7.9% y el crédito